¿Alguna vez te has parado a pensar en los misterios detrás de figuras bíblicas tan antiguas como Matusalén, Enoc y Noé? Estos nombres resuenan a través de los siglos, pero ¿conocemos realmente toda la verdad detrás de sus historias? ¿Por qué Dios los esperó? ¿Qué hay detrás de los siglos de vida de Matusalén? Enoc, el hombre que nunca murió, ¿qué podemos aprender de su profunda conexión con lo divino? Y Noé, el elegido para construir el arca y salvar a la humanidad del diluvio, ¿qué hizo su historia tan crucial? Vamos a entender juntos estas preguntas y descubrir el significado detrás de estas figuras icónicas. Prepárate para una serie de revelaciones profundas y ejemplos inspiradores. La verdad no revelada está a punto de ser descubierta. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. En tiempos antiguos, en una tierra lejana, vivía un hombre llamado Matusalén. Era una figura legendaria, conocida por su increíble longevidad. Según la Santa Biblia, Matusalén vivió durante 969 años increíbles. Imagínate, casi un milenio de vida. Eso es más de lo que cualquiera ha vivido o vivirá. Matusalén no era solo una persona ordinaria, formaba parte de un linaje especial, una familia marcada por encuentros con Dios y una longevidad extraordinaria. Matusalén era el hijo de Enoc, un hombre tan cercano a Dios que nunca experimentó la muerte. La Biblia nos dice que Enoc simplemente anduvo con Dios y desapareció, siendo llevado directamente a la presencia divina. Enoc era un hombre justo y piadoso, y pasó estas enseñanzas a su hijo, Matusalén. Así, Matusalén creció en un ambiente de fe y cercanía con lo divino. Matusalén no solo era conocido por su longevidad, sino también por su posición única en la historia. Fue el abuelo de Noé, el hombre elegido por Dios para construir el arca y salvar a la humanidad durante el gran diluvio. Imagine la responsabilidad que Matusalén sentía, sabiendo que su familia desempeñaría un papel tan crucial en la historia de la humanidad. Ha visto generaciones surgir y desaparecer, presenciando los altibajos de la humanidad durante casi un milenio. Mientras Matusalén vivió, el mundo a su alrededor estaba cambiando rápidamente. La Biblia nos habla de los días de Noé, un tiempo de gran depravación y corrupción. La gente se estaba alejando de Dios, viviendo de manera egoísta y pecaminosa. Pero incluso en medio de tanta oscuridad, Matusalén permanecía como un faro de esperanza y fe. Su larga vida y su conexión con el linaje justo de Enoc servían como recordatorio del amor y la misericordia de Dios, incluso en tiempos difíciles. A medida que pasaban los años, Matusalén fue testigo de los signos de los tiempos que se desarrollaban a su alrededor. Vio la construcción del arca, oyó a su nieto decir lo que Dios iba a hacer con la humanidad, presenció el desdén de la gente hacia las advertencias de Noé y, finalmente, experimentó el diluvio catastrófico que barrió la tierra. Pero antes de hablar en Matusalén, tenemos que hablar de Enoc, que dentro de la Sagrada Biblia, fue una de las figuras que se destacó no solo por sus logros, sino también por su conexión especial con Dios. No es solo un nombre en la genealogía, es un personaje cautivador que tuvo una relación íntima con Dios. Enoc caminó con Dios en una comunión tan cercana que, en lugar de enfrentar la muerte como la mayoría de los mortales, simplemente desapareció, llevado directamente a la presencia divina. Este acontecimiento extraordinario no solo marcó la vida de Enoc, sino que también dejó una marca permanente en su linaje, incluyendo a su hijo Matusalén. La historia de Enoc nos recuerda la importancia de cultivar una relación cercana con el Padre, una conexión que trasciende los límites de la mortalidad y nos eleva a la presencia eterna de Dios. Esta singular cercanía de Enoc con Dios no fue solo un detalle curioso en su vida, sino un poderoso legado que dejó a su familia y a toda la humanidad. Matusalén fue creciendo en los pasos de un padre que caminaba lado a lado con el Creador. Matusalén fue imbuido desde temprano con una comprensión única de la importancia de la fe y de la intimidad con Dios. Enoc no era solo un hombre ordinario, era un profeta y un ejemplo vivo de la posibilidad de una relación íntima con lo divino. Su ausencia física no significaba el fin de su influencia, sino el inicio de un viaje espiritual que resonaría a través de las generaciones. Madurando, como su hijo, fue modelado por las enseñanzas y el ejemplo de su padre, aprendiendo desde temprano el valor de la comunión con Dios y la importancia de vivir una vida justa y piadosa. Eventos cruciales son el linaje que se extiende de Matusalén a Noé,
un linaje marcado por elecciones divinas e intervenciones extraordinarias. Lamec, hijo de Matusalén, era un hombre que cargaba el peso de la historia sobre sus hombros. Él no era solo un padre común, él era el vínculo entre el pasado y el futuro, una conexión vital en una cadena de eventos que cambiaría el curso de la humanidad. Lamec tenía en sus ojos la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios, incluso en medio de la oscuridad creciente que envolvía al mundo. En el corazón de Lamec ardía la llama de la fe, una fe que lo sostenía mientras afrontaba los desafíos de su época. Era un hombre justo, que buscaba vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas las cosas. Esta rectitud no pasó desapercibida a los ojos divinos, y Lamec fue bendecido con un hijo que cambiaría el curso de la historia, Noé. Noé, el hijo de Lamec, fue elegido por Dios para una tarea monumental, construir un arca para salvar a la humanidad y a los animales de la tierra del diluvio inminente. En un mundo sumido en la depravación y la rebelión contra Dios, Noé se destacaba como una luz brillante de rectitud y obediencia. Él era un hombre justo en una época de injusticia, un hombre de fe en un mundo de incredulidad. La Biblia describe el mundo prediluviano como lleno de violencia y maldad, donde las personas se habían alejado de los caminos de Dios. Sin embargo, Noé se destacaba como una excepción, encontrando gracia a los ojos de Dios. Dios decidió destruir a toda la humanidad con un diluvio, pero decidió perdonar a Noé y a su familia debido a su rectitud. Ordenó a Noé que construyera un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a un par de cada tipo de animal en la tierra. El arca era una nave colosal, diseñada para albergar a Noé, su familia y una gran variedad de animales durante el diluvio. Fue construida con madera de ciprés y revestida con betún, haciéndola impermeable. La construcción del arca fue una tarea monumental que consumió años de la vida de Noé y requirió gran habilidad y perseverancia. Noé y su familia trabajaron incansablemente para construir la embarcación de acuerdo con las especificaciones divinas, enfrentando desafíos y críticas de aquellos que se burlaban de su fe. Mientras Noé construía el arca, él también predicaba el mensaje de arrepentimiento y salvación para aquellos a su alrededor. Sin embargo, pocos tomaron en serio sus advertencias, ridiculizándolo por su fe e incredulidad en las promesas de Dios. Finalmente, cuando el arca fue terminada, Noé y su familia entraron en ella junto con los animales, obedeciendo las órdenes de Dios. Luego llegaron las lluvias, inundando la tierra durante 40 días y 40 noches. Durante todo el diluvio, el arca fluyó sobre las aguas, protegiendo a sus ocupantes del juicio divino que recaía sobre la tierra. Al final, cuando las aguas se calmaron y la tierra se secó, Noé y su familia emergieron del arca para comenzar una nueva vida en un mundo renovado. La vida extraordinariamente larga de Matusalén no fue solo una curiosidad, sino un testimonio vivo de una época olvidada hace mucho tiempo. Fue testigo de los eventos que marcaron el final de una era y el comienzo de otra. Matusalén vivió durante un periodo tumultuoso de la historia humana, cuando las consecuencias del pecado y la rebelión eran cada vez más evidentes. Fue una época en que la humanidad se había alejado de los caminos de Dios, sumergiéndose en el caos y en la oscuridad espiritual. A pesar de las advertencias de los profetas y de las intervenciones divinas, el corazón del hombre seguía endurecido, y la justicia estaba a punto de ser ejecutada. Madurando, con su vida excepcionalmente larga, presenció el crecimiento de la maldad y la decadencia moral que impregnaba el mundo a su alrededor. A medida que pasaban los años, Matusalén vio las señales de los tiempos desplegarse ante sus ojos. Fue testigo del deterioro de la moralidad, el aumento de la violencia y la corrupción generalizada que se propagaba como una plaga por toda la tierra. Pero a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, Matusalén permaneció fiel, manteniendo su confianza en Dios incluso en los momentos más oscuros. La vida de Matusalén se convirtió en un símbolo del fin inminente de una era. Su extraordinaria longevidad resonaba como un eco de los días pasados, un recuerdo silencioso de una época en la que los hombres vivían cientos de años y la vida se medía de manera diferente. Pero a medida que los años se acumulaban, estaba claro que esa era estaba llegando a su fin. A pesar de las tinieblas que envolvían al mundo a su alrededor, Matusalén permaneció como una luz de esperanza y fe. Su vida excepcionalmente larga no era solo una cuestión de números, sino un testimonio vivo de la paciencia y misericordia de Dios para con la humanidad. Mientras el mundo a su alrededor se sumergía cada vez más en la depravación y el pecado, Matusalén representaba un recuerdo constante del amor inquebrantable de Dios.
Su longevidad inusual era una señal clara de que el Creador aún mantenía las puertas abiertas para el arrepentimiento y la restauración, incluso en medio de la oscuridad. A lo largo de casi un milenio, Matusalén vio generaciones surgir y desaparecer, imperios ascender y caer, y aún así su fe permaneció inquebrantable. Fue testigo de los altibajos de la historia humana, pero en medio de todo esto, se aferró a la promesa de que Dios estaba en control y que su plan de redención estaba en marcha. Y entonces, ¿te has parado a pensar que Matusalén vivió casi 1000 años y en ningún momento dejó de ser fiel a Dios? ¿Cómo podría mantenerse firme? Deja en los comentarios lo que crees que hacía para mantenerse fuerte en ese momento. Te ayudaré con los comentarios. La profecía bíblica es como un mapa que nos guía a través de las aguas turbulentas de la historia, revelando los designios de Dios para la humanidad y el destino final que nos aguarda a todos. Una de las profecías más poderosas y esperanzadoras encontradas en las Escrituras es la promesa del retorno de Jesucristo y el concepto del arrebatamiento. A lo largo de las páginas sagradas, encontramos una serie de pasajes que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Estos pasajes nos enseñan que Jesús regresará un día, no como el humilde hijo de carpintero que caminó sobre la tierra hace 2000 años, sino como el glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer su reino y traer justicia y redención plenas al mundo. El arrebatamiento, a su vez, es un evento específico que ocurrirá en el momento del regreso de Cristo. Es el momento en que los verdaderos creyentes serán arrebatados de la tierra para encontrar al Señor en los cielos. Es un evento celestial y sobrenatural, donde los fieles serán transformados instantáneamente, recibiendo cuerpos glorificados y siendo llevados a la presencia de Dios. Esta promesa del arrebatamiento es una fuente de gran esperanza y consuelo para los cristianos, especialmente en tiempos de tribulación e incertidumbre. Ella nos recuerda que no importa lo que enfrentemos en este mundo, hay un día glorioso reservado para nosotros, cuando seremos reunidos con nuestro Salvador para siempre. Sin embargo, el arrebatamiento también sirve como un recordatorio solemne de la necesidad de estar espiritualmente preparados para el retorno de Cristo. Él nos impulsa a vivir vidas santas y piadosas, vigilantes en nuestra fe y listos para encontrar al Señor cuando Él venga. Mientras esperamos ansiosamente este gran evento, se nos anima a mirar las Escrituras, donde encontramos una riqueza de promesas y profecías que nos señalan el retorno inminente de Jesús. Es una esperanza que nos sostiene en tiempos de dificultad y nos llena de alegría y expectativa por lo que está por venir. Ya tenemos un gran ejemplo que fue cuando Noé vivía en un mundo inmerso en la maldad y la corrupción, donde la violencia y la injusticia eran desenfrenadas. Las personas estaban ocupadas con sus propias vidas, preocupadas con placeres pasajeros e indulgencias mundanas, mientras se alejaban cada vez más del camino de Dios. En ese escenario sombrío, Noé se destacaba como una luz en medio de las tinieblas, perseverando en su fe y obedeciendo los mandamientos del Señor. Él fue llamado por Dios para construir un arca, una gigantesca embarcación que sería su salvación y la de su familia ante el inminente diluvio que Dios estaba preparando para juzgar la tierra y purificar a la humanidad del pecado. A pesar de las advertencias de Noé y de las claras evidencias del juicio inminente que se aproximaba, las personas se burlaban de él y se negaban a arrepentirse de sus malos caminos. Ellas continuaban viviendo en pecado y desobediencia, ciegas a la verdad que estaba delante de ellas. Hoy, mirando los días de Noé, podemos ver un paralelo sorprendente con la era actual. Como en los tiempos antiguos, vivimos en un mundo marcado por la decadencia moral, la violencia y el rechazo de los principios divinos. La gente está distraída con las preocupaciones diarias, a menudo descuidando su relación con Dios y la urgencia de prepararse espiritualmente para el futuro. Así como Noé construyó el arca en obediencia a la voluntad de Dios, nosotros también estamos llamados a prepararnos espiritualmente para el retorno de Cristo. Debemos permanecer vigilantes en nuestra fe, listos para enfrentar los desafíos y tribulaciones que pueden surgir, y firmes en la esperanza de la promesa de salvación que Dios nos ofrece. El paralelo entre los días de Noé y la era actual nos recuerda la importancia de la preparación espiritual. Así como Noé estaba preparado cuando vino el diluvio, debemos estar preparados para encontrar al Señor cuando regrese. Esto significa vivir vidas de santidad y rectitud, buscando la voluntad de Dios en todas las cosas y compartiendo el amor de Cristo con los demás a nuestro alrededor. Esto fue hecho por Matusalén aquí en la tierra y su longevidad no fue solo un hecho curioso, sino un poderoso recordatorio de la brevedad de la existencia humana y de la importancia de dejar un legado duradero.
Matusalén nació en un linaje marcado por una extraordinaria longevidad y encuentros divinos. Fue descendiente de Enoc, un hombre que anduvo con Dios y fue llevado por él sin experimentar la muerte. Este linaje de fe y cercanía a Dios se pasó de generación en generación, culminando en la vida extraordinaria de Matusalén. A lo largo de sus casi 1000 años de vida, Matusalén vio el mundo cambiar de muchas maneras. Fue testigo de los primeros pasos de la humanidad desde los tiempos de Adán y Eva hasta los días de Noé y del gran diluvio. Su vida fue un puente entre los acontecimientos que formaron la historia de la humanidad y los designios de Dios para su pueblo. La longevidad de Matusalén no era solo una cuestión de números, sino un símbolo de la paciencia y misericordia de Dios. A pesar de la maldad y rebeldía que impregnaba la tierra, Dios aún le concedió tiempo para que las personas se arrepintieran y volvieran a Él. Cada día vivido, Matusalén era un testigo vivo de la gracia divina, un recordatorio constante de que Dios es paciente y desea que todos se reconcilien con Él. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto ya deja el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. Su larga vida también sirvió como una llamada a la reflexión para aquellos a su alrededor y para las generaciones futuras. Matusalén no solo vivió durante muchos años, sino que también dejó un legado de rectitud, fe y obediencia a Dios. Él fue un ejemplo de cómo vivir una vida que honra a Dios en todas las circunstancias, incluso en medio de las dificultades y tentaciones del mundo. Al igual que Matusalén, cada uno de nosotros tiene un tiempo limitado en esta tierra. Su historia nos recuerda la importancia de aprovechar cada momento y vivir de acuerdo con los principios divinos. Debemos procurar dejar un legado de amor, bondad y fe a las generaciones futuras, inspirando a otros a seguir el camino de la verdad y la justicia. Por lo tanto, mientras contemplamos la extraordinaria vida de Matusalén, somos desafiados a vivir con propósito y significado, aprovechando al máximo cada día que se nos da y buscando siempre honrar a Dios en todo lo que hacemos. Que podamos aprender de su historia y seguir su ejemplo de fe y dedicación al Señor. Al contemplar la historia de Matusalén, somos inducidos a sumergirnos en un tiempo lejano, donde los días eran largos y la vida era vivida de manera diferente. Fue testigo de los acontecimientos que dieron forma a la historia de la humanidad, desde los primeros días del hombre hasta los tiempos de Noé y el gran diluvio. Su longevidad sirvió como un recordatorio constante de la paciencia y misericordia de Dios, que dio tiempo a la gente para arrepentirse y regresar al camino de la rectitud. Pero la historia de Matusalén va más allá de los años que vivió. Nos desafía a reflexionar sobre el legado que dejamos atrás. Así como Matusalén vivió una vida de fe y devoción, nosotros también estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios divinos, buscando siempre honrar a Dios en todo lo que hacemos. Su historia nos recuerda la importancia de vivir con propósito, dejando un legado de amor, bondad y fe para las generaciones futuras. Y así, en medio de las incertidumbres y desafíos de la vida, podemos encontrar consuelo y esperanza en la promesa eterna de Dios. Como está escrito en el Salmo 90, 12, enséñanos a contar nuestros días, para que alcancemos un corazón sabio. Que podamos aprender de la historia de Matusalén y buscar una vida de fe y confianza en el plan eterno de Dios. Que su viaje nos inspire a profundizar nuestra relación con lo divino y a vivir cada día con propósito y significado. Que podamos, como Matusalén, dejar un legado duradero de fe y confianza en el Señor, para que, cuando nuestros días en esta tierra lleguen a su fin, podamos mirar atrás con gratitud y saber que vivimos una vida que honró a Dios e impactó positivamente al mundo que nos rodea. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.